Hemos leído con atención las motivaciones que esgrimen para presentar esta moción de censura. Con atención. Se resumen, según el escrito registrado en esta Cámara por ustedes, en la interpretación libre, interesada y manipulada de una sentencia judicial. Sentencia que, además, no es firme ni es unánime porque tiene un voto particular, pero a usted eso que más les da. Se le llena la boca con la expresión Estado de Derecho, no saben lo que es y luego dicen lo que acaba de decir esta mañana en esta tribuna. ¿Por qué digo que es una interpretación libre, interesada y manipulada? Porque el texto de su moción dice lo contrario de la sentencia. No existe una línea, repito, no existe una línea en esos 1.600 folios donde figure una condena penal al Gobierno de España o al Partido Popular. Ni una línea. Y este hecho, fundamental y decisivo, repito, este hecho fundamental y decisivo es el que ustedes no solo ignoran, sino que pretenden ocultar a base de expresiones tan altisonantes como falsas. La sentencia no ha condenado a ningún miembro del Gobierno al que ustedes censuran. A ninguno. ¿Cómo iba a hacerlo, señoría, si ni siquiera fueron juzgados? Tampoco a ninguna persona que en este momento sea militante del Partido Popular. A ninguna. Las personas condenadas hace ya mucho tiempo que dejaron de serlo porque habían asumido sus responsabilidades políticas. Y lo más relevante, tampoco ha establecido ninguna responsabilidad penal para el Partido Popular. Repito, ninguna responsabilidad penal para el Partido Popular. Únicamente se establece una responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo por unos hechos, recuérdelo bien, señor Ábalos, acontecidos en 2 ayuntamientos hace 15 años. La sentencia concluye que no cabe ninguna condena penal. ¿Y por qué? Porque la participación a título lucrativo no puede generar ninguna responsabilidad penal, ya que la figura del partícipe supone, por definición, que éste no tiene ningún conocimiento de los hechos delictivos, que es exactamente lo que dice la sentencia. Señor Ábalos, esto es exactamente lo que dice la sentencia y yo tengo la obligación de preguntarle, ¿esto, lo que acabo de leer yo aquí, lo han leído o se lo han saltado? Porque a mí me gustaría que respondiera usted aquí a esta pregunta. Porque usted puede presentar mociones de censura, puede votarlas, puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente, pero lo que no debe es mentir en el Congreso de los Diputados. Señorías, la sentencia no dice ni achaca al Partido Popular ser y crear un sistema de corrupción institucional. No lo dice, señorías. Conviene leer la sentencia y leerla bien. Lo que dice la sentencia es que determinados militantes del Partido Popular mantenían ese sistema paralelo con los responsables de determinadas empresas. Eso es lo que dice la sentencia. Y porque dice eso, no condena penalmente al Partido Popular, sino civilmente como partícipe a título lucrativo por una acción que, como dice la sentencia, el Partido Popular no conocía. Por tanto, usted mintió y no se puede venir al Congreso de los Diputados a mentir. ¿Acaso el Partido Socialista, árbitro de la limpieza en esta moción de censura, está limpio? Señor Ábalos,
¿Pueden ustedes presumir de incorruptos? Señor Ábalos, ¿tienen algún procesado en sus filas? Señor Ábalos, ¿le han abierto a algún militante de su partido juicio oral? Señor Ábalos, ¿tienen algún condenado en sus filas? Señor Ábalos, ¿hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción? Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? Señor Ábalos, ¿qué tiene que decirnos usted de la caja B del Partido Socialista del País Valenciano, PSOE, y de la del Bloc, sus socios? Señor Ábalos, ¿está usted en condiciones de garantizarnos que se ha presentado a las elecciones usted y todos sus colegas sin financiación ilegal ninguna? Señor Ábalos, ¿está usted en condiciones de explicarnos aquí por qué hay 4 juzgados investigando al Partido Socialista del País Valenciano por los delitos de prevaricación, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos y delitos electorales? ¿Va a subir a esta Cámara a explicarlo? Señor Ábalos, ¿nos va a explicar usted en esta Cámara, yo espero que lo haga, las decisiones que en su día adoptó el Gobierno socialista de contratar a empresas que luego pagaron gastos electorales del Partido Socialista? ¿Lo va a hacer usted? Como le dije antes, la sentencia es una excusa que se utiliza para esconder la verdadera razón de la moción, que son las urgencias del señor Sánchez y su poca confianza en llegar alguna vez a la presidencia del Gobierno como llegamos los demás, es decir, ganando unas elecciones. La financiación del Partido Socialista en el País Valenciano o de la del Bloc desconocía absolutamente todo. De los ERES no sabía absolutamente nada. Realmente en eso tiene razón, porque el que estaba en el ajo de los ERES y de la financiación del Partido Socialista del País Valenciano era yo, igual que estaba en los casos de Pozuelo y Majadahonda de la sentencia a la que se ha hecho referencia antes. También ha hecho un esfuerzo para explicarnos que eran contundentes en la lucha contra la corrupción. Por eso, el 11 de mayo de este año 2018, hace 20 días, se solidarizaba con 2 personas que no voy a dar el nombre, pero que están en este momento sometidos a juicio en los ERES, para mostrarles su apoyo y su afecto personal. Así son ustedes de contundentes en la lucha contra la corrupción. Señorías, ustedes han sido absolutamente incapaces de demostrar lo contrario de lo que yo he afirmado aquí en mi primera intervención.
La sentencia no condena al Gobierno de España ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros. No condena a ningún militante del Partido Popular y la sentencia no recoge ninguna condena penal contra el Partido Popular. Eso es exactamente lo que hace la sentencia. En resumen, toda la justificación de su moción de censura está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que, vuelvo a repetir, no es firme y además tiene un voto particular. No voy a hablar más de la sentencia porque ya he dicho todo lo que tenía que decir, que era lo importante, y nadie fue capaz de rebatirme aquí. Es la verdad y ustedes lo saben, señoras y señores diputados. Yo voy a recordarles ahora una cosa. Hace un año se presentó aquí, por parte del señor Iglesias, una moción de censura. El señor Ábalos intervino entonces y dijo que no la votaban porque todo esto que dice el señor Iglesias ya lo sabían desde hace años hasta los chiquillos. Y ahora se nos presenta esta moción por las mismas razones que entonces conocían los chiquillos, por las mismas por las que las presentó el señor Iglesias. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mociones? Hombre, que en la anterior el candidato era el señor Iglesias y no le iban a votar. Ahora está usted, tendrán que votarlo. Así que ya sabe lo que tiene que hacer, señor Iglesias, aunque francamente no se lo recomiendo. Es mejor no ser presidente del Gobierno así. Pues bien, esto que parece anecdótico, esto es lo que explica la clave y la verdadera razón de esta moción de censura, lo que en mi primera intervención califiqué como los afanes del señor Sánchez. El señor Sánchez quiere ser presidente del Gobierno, es así. Además, le urge. Y la mejor manera de ser presidente del Gobierno y hacer eso compatible con la urgencia es hacerlo de esta forma, como lo está planteando hoy, sin aparecer por las urnas, no vaya a ser que suceda lo que todos estamos pensando. Y de eso él es plenamente consciente. Sabe que en las urnas no ganará nunca. Eso es algo que sabe él y lo sabemos todos los demás, hasta los chiquillos del señor Ábalos. Y por eso escapa de la gente. De hecho, se ha presentado en 2 ocasiones a las elecciones generales. En la primera, en el año 2015, el PSOE consiguió el peor resultado de su historia. Y en la segunda, en el año 2016, el PSOE consiguió el peor resultado de su historia. Pues bien, esta es la razón de la moción. Son sus urgencias. Todo lo demás es irrelevante. Solo cuentan sus urgencias y las urgencias explican todo lo que estamos viviendo en estos días. Es una moción presentada de forma apresurada, con un texto que no ha sido redactado precisamente por un profesor de literatura. Lean ustedes el texto de la moción. No quiero decir con ello que se lo atribuya al señor Sánchez, no tengo tanta mala uva. Una moción atropellada, destemplada, atrabiliaria y mal encarada. Esto es la moción que se nos presenta hoy aquí. Una moción producto de las prisas, y esas prisas son las que han dado lugar a que no haya tenido tiempo para medir las consecuencias de sus decisiones. ¿Con qué apoyos va a gobernar? ¿Qué más da? Temas menores. ¿Cuánto tiempo? ¿Esto a quién le importa? ¿En qué situación queda España? Es irrelevante. ¿Se genera o no incertidumbre? Bueno, ¿qué va a pasar con los presupuestos? Eso no le interesa a nadie. ¿La prima de riesgo? ¿Qué es eso? Todo eso es irrelevante. Aquí lo único importante es llegar, que llegue el señor Sánchez. Claro, gobernar le es igual. Él puede gobernar con el señor Rivera, puede gobernar con Bildu, puede gobernar... Hombre, con nosotros espero que no. En cualquier caso, ya le digo que no vamos a gobernar con usted si al final sale esta moción adelante. Y esto que estoy diciendo, señorías, no es una ocurrencia mía, no es un argumento que traiga yo aquí y que me lo haya pensado durante mucho tiempo. Eso lo han dicho ustedes. Si nosotros no dejamos claro que el PSOE no tiene nada que ver con el independentismo, ni por activa ni por pasiva, a nosotros en Extremadura nos matan, y yo lo tengo que decir. Fin de la cita. Señor Fernández Vara.
Pedro Sánchez no puede ser presidente del Gobierno de España con el permiso de los independentistas. Fin de la cita. Señor Lambán. Con 85 escaños no hay duda. Nos han mandado a la oposición. Fin de la cita. Señora Díaz. Mi opinión es que un gobierno Frankenstein, como diría Rubalcaba, no es bueno ni posible. Fin de la cita. Señor González. A nadie se le ha pasado por la cabeza formar un gobierno con el señor Tardá y el señor Rufián. Por Dios, esto no es mío, ¿eh? No tenemos nada que hablar con ellos. Nada que hablar. Fin de la cita. El señor Borrell. Desde luego, yo no contemplo una alternativa en la que el PSOE pacte de manera explícita o implícita con los independentistas. Dice explícita o implícita. Quienes quieren romper el país no pueden formar parte de un proyecto de futuro para el país. Perdón, señor Simancas. Fin de la cita. Confié en Sánchez y pronto empecé a percatarme de que habíamos elegido a un bluff. Bueno, fin de la cita. El señor Bono. No confío en que Pedro Sánchez pueda llevar nunca al PSOE al poder. Señor Bono. Solo desde la impostura se puede pretender gobernar con 85 diputados un país de 45 millones de habitantes. Con eso se puede llegar a la Moncloa, pero no gobernar. Señor Bono. Fin de la cita. Señorías, tengo una más. Enero de 2018. Los independentistas catalanes no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura. Fin de la cita, señor Ábalos. No ha respondido a las afirmaciones que yo hice sobre la sentencia, que es la excusa para presentar esta moción de censura. Vuelvo a repetir, ni el Gobierno ha sido condenado porque no ha sido juzgado, ni lo ha sido ninguno que sea militante ahora del Partido Popular, ni lo ha sido el Partido Popular. El señor Sánchez no ha respondido a esas afirmaciones, como antes no lo hizo el señor Ábalos, y no ha respondido lisa y llanamente porque ambos han mentido a esta Cámara. El señor Sánchez no ha respondido a algo que también es muy importante. ¿Hay algún militante del PSOE condenado? ¿Se le ha abierto juicio oral a alguno? ¿Hay alguno en la cárcel? ¿Va usted a dimitir cuando la sentencia de los ERE sea conocida por el conjunto de la opinión pública? ¿Está su partido libre de toda culpa? Tengo que sacarle esto, señor Sánchez, porque ese es el argumento fundamental con el que pretende chantajear a esta Cámara, porque le dice o corrupción o yo, que soy el señor Sánchez. Señor Sánchez, no se puede, eso se puede hacer por la calle en un mitin, pero no se puede venir a un Parlamento a hacer unas afirmaciones y esperar que la otra parte no le exija razones y argumentos que demuestren esas afirmaciones. Señorías, en cualquier caso, lo más importante, por calificarlo de alguna manera, de lo que le hemos escuchado esta mañana al señor Sánchez en esta Cámara, es su posición sobre los presupuestos generales del Estado. Es su único punto programático. Y esto no solo es chocante, sino que es algo verdaderamente notable y eso evidentemente tiene que producir que yo haga aquí algunas preguntas. Porque si no las hiciera, pues alguien podría pensar que yo estaba en connivencia con el señor Sánchez, cosa que resulta absolutamente imposible. Incluso ni siquiera el señor Rivera se lo cree. Pero, para dejar las cosas lo suficientemente claras, le diré, oiga, señorías, ¿ustedes votaron en contra de los presupuestos generales del Estado? Yo creo que sí. Y además lo hicieron con entusiasmo, porque era un no de los de no es no. No estábamos para más bromas.
Y además les parecían espantosos a ustedes, espantosos. Casi le generaban urticaria. Por eso soy incapaz de comprender cómo van a convivir ustedes con tamaña monstruosidad. Mire que les va a doler eso, ¿eh? Puede ser una pesadilla. Además decían que eran ideológicos y entonces van a apoyar las decisiones ideológicas del Gobierno al que quieren censurar. Van a tener que hacer usted un gran esfuerzo. Oiga, ¿y esto por qué lo hace? Le entró ahora el entusiasmo. Eso también es bueno. ¿Hay alguno de sus posibles apoyos que le haya exigido que apoyen y mantengan los presupuestos generales del Estado? Alguien se lo tuvo que pedir. Se lo voy a decir. Podemos fue el que le exigió que mantuviera usted los presupuestos generales del Estado. Y por eso Podemos, cuando vote, lo hará con conocimiento de causa y con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Y le voy a explicar por qué fue Podemos. Porque Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. Dijo de ellos, son los presupuestos de las migajas sociales, los presupuestos de la estafa. Consolidan un modelo basado en la extrema desigualdad y en la precariedad. Es un presupuesto que aboca a la mayoría social a vivir en la más absoluta inseguridad. Reducen al mínimo el estado de bienestar. Bueno, pues todo esto, a lo mejor, con perdón de la expresión, se lo van a tener que comer con patatas. ¿No? Si al final nos va a ir bien a los señores de Ciudadanos, a nosotros y a Coalición Canaria y al PNV, que somos los que votamos los presupuestos. Señoría, pero toda anécdota se puede elevar a categoría. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues lo que he dicho en mi primera intervención. Aquí de lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue. Todo lo demás es literatura. ¿Con quién llegue? ¿Qué más da? Con Podemos, con Ciudadanos, con cualquiera de los que están aquí. Todo eso es irrelevante. Lo importante es que llegue, eso sí, sin pasar por las urnas. El programa. ¿Pero a quién le importa el programa? Los presupuestos, hasta los del PP. Hasta los del PP. Pero esto es realmente lo que está pasando aquí. Hemos pasado del gobierno Frankenstein al programa Frankenstein, porque no había otra. Si el gobierno Frankenstein, ¿cómo va a ser el programa, señor Sánchez? Pues este es el único punto de su programa. ¿Quién nos lo iba a decir la semana pasada? Que el único punto del programa del señor Sánchez era llevar a buen término los presupuestos generales del Estado, contra los cuales el señor Sánchez hizo lo posible y lo imposible para que no salieran. Oiga, ¿qué broma es esta? ¿Usted se cree que nos los podemos tomar en serio? Yo, con todos mis respetos, no me lo puedo tomar en serio y no lo haré nunca. Si la candidatura sale adelante, permítame que lo pregunte, porque usted supongo que haría lo mismo. ¿Con quién habrá que tratar sobre la situación de Cataluña? ¿Con usted? ¿Con usted y con sus socios? No, con usted y con sus socios, o serán sus socios quienes lo traten con usted. ¿Percibe el aroma del absurdo? Este es el problema. Señoría, claro. Señorías, los españoles han dicho varias veces que no le quieren en el gobierno. A usted, lo han dicho varias veces.
Y ahí está la raíz de todas sus reacciones. Por eso ha buscado todos los atajos hasta encontrar este. Ha sido incapaz de convencer a los españoles de que le voten. Y no sabemos cómo habrá convencido a sus socios para que le apoyen. Sí sabemos que no será bueno para España. Y eso es lo que a mí me preocupa. No porque este asunto me afecte personalmente, que yo soy lo de menos en esta cuestión, sino porque lo que plantea usted, y eso es lo triste de este debate, es una moción de censura a los españoles porque no le han hecho caso a usted en las urnas. Eso es lo que está planteando. Señor Sánchez, ha dicho usted algo aquí que no es verdad. No es verdad que el objeto de la moción de censura sea única y exclusivamente demandar responsabilidades políticas a un determinado gobierno. Eso no es así. El objeto de la moción de censura en nuestra Constitución y en la inmensa mayoría de las constituciones europeas es doble. Por un lado, demandar responsabilidades políticas y, por otro lado, aprobar el programa de Gobierno y elegir un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno. De esto no hemos escuchado nada esta mañana. Y esto es lo que yo califico como el chantaje a todos los grupos, porque efectivamente lo es. Es poner por un lado la corrupción supuesta del Partido Popular y poner por otro una sola persona que exige responsabilidades políticas. Este es el gran truco, la gran trampa y lo que yo califico un chantaje que le está haciendo usted al conjunto de esta Cámara, incluido a los propios miembros de su partido. Señoría, ha dicho usted que comprende que el debate sea duro y desagradable y mi posición también. Tenga usted la absoluta certeza de que si el debate es duro y desagradable es para usted, porque para usted lo cómodo, sin duda alguna, era que yo dimitiera y se evitaba tener este debate. Pero para mí es un debate que ni es duro y además es agradable, porque cumplo con mi obligación, defiendo mis posiciones y le explico al conjunto de los españoles la gran trampa que está usted intentando llevar a cabo en el Congreso de los Diputados. Señorías, ahora nos viene con el viejo truco para parecer moderado después de lo que le hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo, que el PP no es un partido corrupto. Mire, que el Partido Popular no es un partido corrupto, se lo digo yo y no hace falta que me lo diga usted, que ya lleva mucho tiempo diciéndome todo lo contrario. Cosa que yo no he dicho, por cierto, del Partido Socialista, ni de los señores Chávez y Griñán, que no sé por qué dimitieron, salvo porque fue la exigencia que Ciudadanos puso para pactar en Andalucía. Señoría, desconozco también por qué me habla de por qué se fue usted o no vino al escaño, porque yo jamás he planteado esa cuestión. Yo creía que se había ido de aquí porque lo habían echado de su partido, pero me es igual, no es un tema que a mí me preocupe y además no me dedico a echárselo en cara, salvo cuando usted lo pone sobre la mesa. Señoría, lo que no se puede es pretender, y ya lo ha hecho muchas veces a lo largo de estos últimos días, tomarle el pelo a la gente. Ahora dice que él apoya los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Partido Popular y a los que ha votado en contra simplemente por respeto a esta Cámara. Oiga, eso es una falta de respeto a esta Cámara, porque todo el mundo sabe que usted apoya los presupuestos generales del Estado por otras razones que nada tienen que ver con su respeto a la Cámara. Porque si eso fuera así, podía respetar nuestras leyes de pensiones, podía respetar nuestras leyes de educación y no amenazaría constantemente con cambiar la reforma laboral. Por tanto, del respeto que tiene usted a esta Cámara, permíteme usted que no le crea absolutamente nada. Todos estos temas no dejan de ser anecdóticos, aunque alguno de ellos se pueda convertir en categoría. Aquí lo importante, como le he explicado antes, es saber qué quiere hacer usted y cómo quiere gobernar usted. Usted no puede venir aquí simplemente a decir que el señor Rajoy es la quintesencia de todos los males, para decir luego que el Partido Popular no es un partido corrupto, pero que hay que asumir responsabilidades políticas. Mire, yo las mismas que usted, las mismas responsabilidades políticas que usted, que yo sepa, las mismas. Señoría, todo eso está muy bien.
pero lo importante es, si usted quiere ser presidente del Gobierno, que nos explique algunas cosas. Entonces, yo tengo la obligación de hacerle algunas preguntas porque están en la calle y porque le importan a la gente y porque le importan a las señoras y señores diputados de esta Cámara. ¿Va a ordenar usted a la Fiscalía, como algunos le piden, que retire las acusaciones contra las personas procesadas por el Tribunal Supremo tras los acontecimientos que todos conocemos? No, pero es que eso es importante, señor Sánchez. No me mire así. Esa es una pregunta que es obligado a hacerlo a quien aspira a ser presidente del Gobierno. Sí, que le explique la señora Robles, que de eso sabe mucho. ¿Va a asumir las peticiones del señor Torra y de los diputados que le apoyan? Del señor presidente de la Generalitat. ¿Las va a asumir? ¿Sí o no? Pero es importante que lo diga aquí, porque es importante que lo conozcamos todos los que tenemos que votar a continuación. ¿Va usted a apoyar el derecho de autodeterminación como le piden algunos o no? No hablen tanto, si esto son convicciones, no necesita que nadie le diga lo que tenga que responder. Si no tiene claro esto el señor Sánchez y tiene que preguntar a los de al lado, entonces tenemos un problema. Y luego, señoría, ¿me puede usted explicar cómo puede usted gobernar con el apoyo de alguna gente que yo creí que a usted no le gustaba mucho? Porque, fíjese, no pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país, dice el señor Sánchez. Los populistas será el señor Iglesias, ¿o no? Si no es el señor Iglesias, nos lo dice y ya nos quedamos todos más tranquilos. Les garantizo rotundamente que el PSOE no alcanzará acuerdos con Podemos. Oiga, tiene usted un problema, señor Iglesias. Porque además dice Podemos no encaja en mi programa, no en el mío, en el de él. No encaja en el programa. Pactar con ellos, con ustedes, sería perjudicar a los más débiles. Y eso no es el programa del PSOE. Fíjese lo que dice usted. Ni antes, ni durante, ni después pactará el PSOE con el populismo, porque el PSOE es un partido de izquierda que mira al centro y que atrae al centro. ¿Sabían ustedes esto? Iglesias ha hecho de la mentira su forma de hacer política. Y yo no lo digo, Miente más que habla. Iglesias le recuerda al candidato a un niño pequeño que si no haces lo que yo quiero dejo de respirar. Me van a permitir que me abstenga de recordar aquí las afirmaciones que el señor Sánchez hace sobre mi persona, porque a mí no me ha pedido el voto. Por lo tanto, la pregunta que habría que hacerle a Esquerra Republicana de Cataluña, que además de ser un partido independentista, fíjese lo que dicen de ustedes, se dice que es un partido progresista y de izquierdas, esta es la pregunta que le hace el candidato. ¿Cómo es posible que hayan antepuesto las ideas racistas y supremacistas de Torra y le hayan apoyado para ser presidente de la Generalitat? La elección del señor Joaquín Torra ha destapado las vergüenzas racistas del secesionismo, dice el candidato. Torra no es más que un racista al frente de la Generalitat. No es ni más ni menos que el Le Pen de la política española. Jamás le habrán escuchado esta suerte de afirmaciones al actual presidente del Gobierno de España. Jamás. No puedo aceptar su afirmación por injusta de que nosotros somos leales cuando estamos en el Gobierno y no cuando no lo estamos. Porque a finales del año 2011
en una de las situaciones de mayor dificultad por las que atravesaba España, yo recibí una llamada del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que si no hacíamos una reforma de la Constitución a la mayor rapidez posible, España podía tener problemas de una enorme gravedad. Y en un cuarto de hora le di una respuesta. Le dije que sí, modificamos la Constitución y luego usted, que la votó, estuvo criticando esa reforma por los pasillos del Congreso. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los... Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España.